atención de ti. Y no solo por lo hermosa, niña, tu brillo me tiene así. Y siéntate y piensa en algo, y quiero ser ese algo. Ahí procuré seducirla mucho hasta que se dio. Y la acabo de hermosa y te merece todo. Amarte es mi necesidad, mi necesidad. De ti me gustan cosas, la verdad todo. Quitarte sin seguridad, mi necesidad es darte un par de besitos, es bailar contigo un afrito, es decir que loquito me tiene, es decir, a que huele, huele rico al bailar, es perfecta el despertarse. Ahí procuré seducirla mucho hasta que se dio. Ahí flaca, vos sos hermosa y te merece todo. Amarte es mi necesidad, mi necesidad. De ti me gustan cosas, la verdad todo. Quitarte esa inseguridad es mi necesidad, de verdad. Ahí procuré seducirla mucho hasta que se dio. Y si supiera todo lo que yo le recé a Dios pa' que tú estuvieras aquí. Ahí mi flaca hermosa, vos sos otra cosa. Es el destino que nos tiene feliz. Date una idea de que flaca, vos sos hermosa y te mereces todo. Ay, amarte es mi necesidad, mi necesidad. De ti me gustan cosas, la verdad todo. Date una idea de que flaca, vos sos hermosa y te mereces todo. Ay, amarte es mi necesidad, mi necesidad. De ti me gustan cosas, Ay, sweetie. Patamos nunca hablarnos de amor, quedamos en alejarnos mejor. Me llama cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta verte en ropa interior, así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiero decir, si yo le doy mi lollipop, pop, pop. Si me vuelve loco, si chupa, pop, pop, pop. Si me voy a adicional. Tú no vi una pistola que se plop, plop, plop. Ella dice ya le di mi lollipop, pa' que ella le eche pop, pop, pop. Se mozo y abajo le suena. What the fuck? Tú no vi una pistola que se plop, 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 plop. Yo se lo metí piche. Le di tanto bicho que hasta la embiché. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvillo como si te le eché. Es que se lo metí piche. Le di tanto bicho mi alma que hasta la embiché. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvillo como si te le eché. Y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que la suma bella que era hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte 4 más que te voy a romper. Tengo ganas de ti, te quiero comer. Ya te tengo muerto, los pantichones. Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco si chupa, pop, pop, pop. Si me voy a adicional. Pa' tu novio una pistola que se plop, plop, plop. Ella dice ya le di mi lollipop, pa' que ella le eche pop, pop, pop. Se mozo y abajo le suena. Pa' tu novio una pistola que se plop, 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 plop. Yo se lo metí piche. Le di tanto bicho que hasta la embiché. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvillo como si te le eché. Es que se lo metí piche. Le di tanto bicho mi alma que hasta la embiché. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvillo como si te le eché. La dominicana llegó con el puertorricano. Las envidiosas tu amor día la critican. Y ella no tira puño y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy pompa al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le di una G-Wagon, ella sabe que la quiero. Desde que lo operé, el hueputa se cree modelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar. Y tú dices que te muevaste accidental. Mínimo 100 polvo semanal. Cuando yo te pillo en 4 mami duro te voy a dar.
En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Ángel. En Dominican Republic. On my body. Piña colada en Manhattan. I'm chilling. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' todos los tigres en la gran manzana. Pa' los boricos, los dominicanos somos panas. Traemos la bucana con la mamá Juana. Come on. Everybody go to the discotheque. Stop that shit. Once de la noche todavía no contesta. 1 de la mañana todavía no hay respuesta. 2 de la mañana me dice que está dispuesta. 3 de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Bebé, ¿cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Tengo Madrid, un estilo único de aquí. Tengo Madrid, un estilo de aquí. Tengo Madrid, un estilo. Sean todos bienvenidos a Lulax Supremo, día viernes. Fuerte el aplauso, por favor. Creo que es el único día que la gente ya... Viernes. Dale, te baile. Es viernes. Tiene una pinta de que va a haber un huracán. Justo cuando sea la hora de salir de acá, tiene pinta de que va a haber una tormenta, pero de aquellas. Una tormenta electrónica. ¿Será que alguien puede avisar, por favor, de lo que estamos acá? Otaku, vos podés avisar en el grupo de WhatsApp que estamos en vivo. Y mandar el link también, por favor, si es que todavía no te echaron del grupo. Buen día. Acá, mira. Este Paulo es un ridículo, pone a las 8 seguro empieza. Ya estamos en vivo. Se preguntarán por qué ese color de camisa. Lo que pasa es que hoy este programa, ladies and gentlemen, damas y caballeros en inglés. Hoy este programa cumple un mes de vida. Fuerte el aplauso, por favor. Y que atrae el dinero, atrae este color. Y cuando vos cumplís un mes en un trabajo, por lo general cobras. ¿Entendés? Todo tiene sentido. No. Bueno, no quiero arrancar. Hoy estoy apurado, no sé por qué. Pasa que sé que hoy va a venir Silvita, entonces ya me da ansiedad. Ya me da todo. Ya, mira, hago así con mi pie. Así hago con mi pie. Todavía no se sabe. ¡Qué fuerte, bueno! No quiero empezar el programa sin saludarle a mi maravilloso equipo. Buen día. Lauri, ¿cómo estás? Cada vez más ya la sinvergüenzura de esta señora, ¿eh? Qué pucha, ¿eh? Mira, le va a decir al papá Otaku. Buen día, Otaku, ¿cómo estás? Otaku, quiero que hoy me salude con buena onda. ¿Cómo estás, Otaku? Buen día. ¿Qué tal, Lulax? No, dale. Brother, vos tenés ganando siempre, bro, tenés que decir. Algo así. ¿Qué tal, Lulax? ¿Cómo estás? Ahí está, así me gusta más. Otaku, ¿cuándo me se cobra por eso vos estás así todo el día abajo? Dentro de una semana recién. Ahí está aguantando ahora. Estoy sobreviviendo. ¿Cuánta plata tiene hoy Otaku en su cuenta de banco? Inclusive le preguntaría en su tarjeta Yaja nomás luego ya. Hija mil. En Yaja tengo 7.000. 7.000. Y en mi banco 200. Bueno, pero En guaraníes. ¿Cuánto vos decís que gastás semanal, Otaku, para mantener ese cuerpo esbelto? Semanal. Y la primera semana todo mi sueldo. Y sí, porque ¿sabes qué le pasa, Otaku? Yo pillé ya cómo es tu modo operandi. La primera semana del programa pasado, o sea, la segunda semana por ahí, vos desayunabas lo ya en tu casa, después venía acá a la media mañana, te agrupaba 3 mixtos y un café.
Así mismo. Cómpralo antes de que así plata así. Y mentalidad de gordo, brother. ¿Y por qué, por ejemplo, para si te quedas sin ese 200.000? Vas a tener que pedir prestado. 200 y. ¿Y quién te presta? Exactamente. Tu novia te presta plata. Chepo, este es... parece que juntan todas las características que no tiene que tener un novio y le dan a otaku. A ver, Pero otaku. te digo, Loya. Claro, no, eso es indiscutible. Es impresionante. No, ni nunca va a ser que inventaste nomás. Para que te creamos. También. Puede ser. Bueno, gracias, Taku. Sí, gracias. Ahora sí. Vamos a hablar con ella. Seguramente que algunos se preguntarán de qué es lo que hablan cuando están hablando del grupo de WhatsApp. Ayer tuvimos la maravillosa idea de crear un grupo de WhatsApp para que la comunidad esté más unida. Y Lauri no solamente no sabe producir el programa, sino que no sabe crear el grupo de WhatsApp. Puso para que todos puedan mandar lo que quieran. Que, tipo, le da libertad a la gente también. Tipo, no es dictadora, pero le da libertinaje, que no es lo mismo. Ayer hoy cola temboye mandá ahí en el grupo. Lauri, queremos saber algo. ¿Qué es lo que pasó ayer en el grupo? Buen día. Primero vos 5.000 veces diciendo que vas a dormir y nunca dormís. Bueno, pues eso no... No, sos vos el culpable porque vos sos el que está armando quilombo en el gallinero. Sí. Yo no hice ni un carajo. No, y tipo, nadie no me dio administrador para poner orden. Todos se burlaban de mí ahí, de gordito, y hey. Ese le iba a eliminar Bueno, ya. tampoco nadie mintió ahí. Y la chica me estaba faltando respeto también. ¿Qué te decía? Manda fotos sin remeritas, hey. Negativo, le dije yo. Y después ya fue demasiado la cosa y salí del grupo. Pero un desubicado, hay que decirle también a la gente lo que tienen que ubicarse, ¿eh? Sí, muy desubicados son. Vamos a empezar a sacar a todos esos desubicados. Por favor, No con las chicas y no stickers violentos. violentos ni sexuales. No, nada de eso. Bueno, ¿qué tal estás, Lauri? ¿Todo bien? Aparte de bien. todo eso, Muy feliz porque hoy es viernes y ya no vamos a vernos más. ¿qué vas a hacer el fin de semana? Voy a salir a recorrer el país. El país de Israel será gran 7. Bueno, está ¿Te bien. entendés eso, verdad? Está bien, hay que hacer turismo interno. Sí. Bueno, gracias, Lauri. Dale. Chicos, ayer yo dije que íbamos a tener un sorteo y acá tenemos el termo de la Popus 103.1 FM que vamos a sortear el día de hoy. Más tarde voy a decir cómo participar. ¿Ok? Hola, demonio, ¿cómo andamos? ¿Qué haces, Lulax? ¿Cómo andamos? Tranquilo, papi, mi bro. Todo bien, boludo. Ayer las chicas del grupo estaban preguntando por vos. ¿Dónde vio lo que está? ¿Quién ve lo que es demonio? Hay uno que se llama Oscarcito, Yo ni vi el grupo. que levantó 6 chicas por allá con tu nombre nomás. 9:30 estaba durmiendo ya yo. Mentira. Y Lauri dijo lo mismo. Qué fuerte, ¿eh? ¿Y qué? Sí, por favor. ¿Y qué onda? ¿Qué se hace el fin de semana? Hoy, el fin de semana clásico. Sí, es un clásico, asado, pero con los perros. Y nada, esos domingos a descansar ya. Que he visto que hoy ya se empezó a movilizar ya la policía y eso para el tema del clásico, para que esté Sí, todo bien el a fin full de. están, a full están. Y Así hoy que le viene- mandamos un saludo a los policías que miran el programa. Y hoy viene Coro a hablar de eso. Ah, hoy viene Coro para hablar de fútbol también. Así es. Ayer vi el partido Guaraní, Jaso, ¿Cómo salió? 0-0. Vos decís que puede haber... Una pregunta para vos, Oscar. Vos decís que puede haber partidazos que terminan 0-0. No. La verdad que no. Sí, dice Otaku. Pero Otaku no es ni del Newpi y eso. De fútbol de verdad decimos. Bueno, está bien. Gracias, demonio. Dale, papá. Vos sabés, Capé, que ayer me puse un poco celoso porque demasiado en el grupo le estaban hinchando a Cami. No, que si Cami va a estar soltera, que no sé qué cosa. No se olviden de que nos pueden enviar su número a... Su número. No se olviden de que nos pueden mandar su mensaje al WhatsApp al 0984-499-125. Otaku, ¿puedes ponerme por favor el zócalo? 0984-499-125. Envíenos su mensajito para saber de dónde están viendo. Y la gente que ve la repetición del programa, no se olviden de que tienen que comentar, compartir y darle... Me gusta, carajo. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, por qué esa? ¿Cómo andamos, mi bro? ¿Qué hace Lulex? ¿Eh? Andate, caminá, brother. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hace, mi bro? ¿Cómo va? ¿Dónde se ve el clásico este fin de semana? Y no sé, boludo. Creo que en la casa de los perros. Así como Oscar.
Pero vos sos de ver el partido o sos así cabalero. Hay gente que no mira, por ejemplo, el partido. No, yo tomo nomás. Ah. Y me fijo si hay gol o no. Así en Google nomás. No, está ahí el partido, o sea, en la tele, pero Ok. me concentro más en tomar birra. Y mientras tanto, ¿qué haces? Viste que ahora, por ejemplo, la tecnología ya nos obliga a estar haciendo otra cosa mientras que está haciendo otra cosa. Pero si vas a ver el fútbol, tenés que ver el fútbol, boludo. Yo nomás me concentro en tomar birra y en pedarme. Tipo, mirás así tu lata. ¿no Sí, es? y después nomás ahí los perros gritan y ahí me fijo. No, yo, por ejemplo, si veo partidos, puedo estar también tranquilamente viendo TikTok de Belverita. Por eso nomás te digo. Por eso nomás te digo. Pero por lo visto, bueno, yo soy el único. Bueno, Sí, sos el único. gracias, Ariel. Che, ¿y vos qué vas a hacer el fin de...? Ah, no sé. Ni siquiera me voy a juntar a ver el partido. ¿Pero qué vas a hacer, boludo? Algo tiene que Y surgir. el sábado tengo que trabajar. Tengo una activación, como dicen los influencers. El famoso Fato. Sí, y después ya el domingo libre. Y señor. Pero el domingo a las 6 por allá me voy a dormir para el lunes dar un buen programa. Dale, dupla, dale, Así yo dale. soy. Bueno, gracias, mi bro. Dale, bro. Ya, voy a entrar otra vez al grupo, chicos. Tiene que meterme Lauri nomás. Yo salí anoche porque anoche no podía dormir, será. AGG te puse Lauri. Bueno, ahora sí. Buen día, Cami, ¿cómo estás? Hola, Lula. Cami, me gusta tu remera porque dice love. Que si no sabes significa amor en inglés. O sea, vos. Para mí. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué te dicen tus fanáticos? ¿No te escriben, vio? No revisé. El otro día me contó que le empezó a responder ya a sus fanáticos. No sé, nomás si era para darme celos. Sí. ¿Qué opina mi suegra Blanca de que ahora ya estás teniendo fanáticos y eso que te quiere alejar de mí? Muy fuerte. No pasa nada. No hice nada. Ah, bueno. ¿Vos sabés quién no dice nada también es Domingo, será? ¿Qué manera de desaparecer? ¿Dónde está, Domingo? No sé dónde está. No le podemos encontrar acá. Bueno, gracias, Cami. Domingo me pidió que no hable de esto, pero a mí no me importa lo que él quiere. Ustedes saben que ayer Domingo se iba a hacer un tatuaje. Y al final le llegó una llamada de su señora y trancó todito. O sea, encima Domingo, o sea, yo cuando le conocí a Domingo era de esos hombres que te hablaban guaraní, que te apretaban la mano fuerte, que eructaban, ¿entendés? Y ahora se volvió un pollerudo. No tiene más vergüenza. Lo peor de todo es que tipo el Guau trabaja en este programa, pero él nunca está acá. Tipo, ni siquiera podemos entrevistarle porque él se mandó mudar. Por lo general, él se queda a saludar por lo menos a la cámara para tipo después decir de que estuvo acá. Pero hoy no, hoy rajó de acá, será. Mira vos. ¿Qué pasó? Se va 3 semanas de vacaciones. Se va a ir 3 semanas de vacaciones. No, y ayer le restaron todito mal porque dicen que en sus vacaciones él se va a trabajar otra vez, ¿entendés? Buen día, Rufo, ¿cómo andamos? ¿Qué te pasa? ¿Por qué sos Lauri cuando hacen macanadas en el grupo? Café, ¿puedes saludarme? Demasiado me esperaste. Hola. ¿Qué pasó, bro? ¿Estabas viendo tu propio stream o qué? ¿Cómo andas, Rufo? ¿Todo bien? Todo bien. Con sueño, pero... ¿Qué hora te dormiste ayer, Rufo? ¿Rufix? La 1, bro. Dormí ya, doctor, trabajo. Necesito dormir hoy. ¿Le querés mandar saludos a alguna de tus novias? Che. ¿A quién? ¿A quién? ¿A una nomás? Dale. Hoy toca una nomás. Y decís su nombre, a la que más le querés. Saludo ahí a la que tiene cesárea. ¿Qué? La que está subida de Pará porque te van a putear, ya tenemos un Que hater. vengan acá los haters, ni bollo, ni bollo. Bueno, Que gente, pueden vengan. venir acá afuera a Nación Media, le esperan a Rufo a Venga su a hora de pelear sin salida. remera. Vamos a pelearnos sin remera ahí en la vereda. A su hora de salida le esperan y bueno, le corrigen. Perfecto. Yo soy vecino de Lulax por si acaso. No, mentira. Bueno, gracias, Rufo. Gracias, No, porque Pio. ayer ya le metí una insultada en el WhatsApp, en el 0984-499-125. Le mandaron a Rufo un mensaje de odio y estoy de acuerdo con la persona que le tiró hate. No se olviden, gente, que hoy tenemos para sortear un termo para toda la gente que nos está viendo. Y se preguntarán por qué dice La Popu FM si nosotros estamos en La Popu TV.
Y es porque muy pronto voy a estar también en la radio y van a escuchar mi dulce voz en la 103.1 FM. Fuerte el aplauso, por favor. Bueno, voy a leer a la gente del chat porque están desesperados, ya dicen acá. Cami te tiene un chiste antes. Ah, Cami tiene un chiste, a ver. Dice que le parece a este, mira. ¿A quién le parezco, Cami? A ver. Lindo estás ya. Ah, Cami, ¿qué es tu problema hoy? No me gusta esa tu remera. Ah, quiere que me quite. ¿Qué? Le parece a ese. ¿Vos querés que yo me quite mi remera, Cami? Eso después del programa a la hora del desayuno, como siempre, ¿sabes? Bueno, Rufo, dice acá Luana y manda carita enamorada. Hola, Rufino. Su señora no le dejó ir a domingo, dice, ya le están tratando de dominado. Por favor, pasen el link del WhatsApp. Vamos a abrir al grupo, chicos, pero estamos reestructurando. Porque hubo quilombo ayer, pero ya estamos arreglando todo. De hecho, íbamos a hacer el sorteo en el grupo de WhatsApp, pero hoy vamos a hacer de otra forma. Creo yo que vamos a hacer directo desde el chat. Porque viste que en el chat de acá, por ejemplo, podemos ver todos los... todas las plataformas. Entonces nos sirve más. 865, mis 3 últimos, mi amor, que embore es Cami, dice. Lula, ¿qué hora vas a estar por la radio así para no escuchar? Pone acá. Soy Team Rufo y Ariel, nos gustan las desvividas con cesáreas, dice. Bueno, chicos, vamos a los titulares. Ya estamos con ahí, Otaku, ¿qué es lo que hace? Bueno, ¿me van a dejar, tío, brother, o no? ¡Vamos! Pero sacame la otra vez, Cami. Quiero que me... Ey, ¿qué le pasa hoy, brother? Está muy agresivo el viernes, ¿eh? Este es día de furia. Bueno, ahora sí. Vamos a los titulares. Que salió de una, buenísimo. Lacra sacó el compresor, pero no a cuota, dice ahí. ¿Qué significa eso? Asegurante que habrá robado un compresor. Sí. Qué fuerte lo que está pasando en la ciudad de Capiatá, ¿eh? Capaz que vio. No podés. Silvita dice: no podés ser petizo, gordito y tiempo que dice. Pero eso es verídico. ¿De dónde lo que saca esta info? Esto no está chequeado, ¿eh? Y eso salió en el diario hoy. Mentira. Lulax sobre su ex apenas se tunea y ya se cree. No, pues esto es como una campaña de desprestigio, parece. Yo jamás dije eso. No me confundieron para con el amigo Pitu Willy, nada, ¿eh? No. Malevo. ¿Cómo pico vas a ponerme reggaetón ahora en los titulares? Malevos atacaron estancia y un peón o cañú, dice. ¿Será que no le secuestraron o que al peón, verdad? Por suerte que apenas ahí te escucha, eso es lo bueno. Polémica mundial. Chilaver trozó a Mbappé por vivir con un travesti. Qué fuerte. Pero eso es real, realmente, brother. Lo bueno es que Chilaver ya está en la edad que puede decir lo que quiera también, ¿verdad? Que tipo, nadie no le dice nada por su edad. Seguidores de conocido streamer reclaman asado por el primer mes del programa. Sí, pero no puede, gente, no podemos con nosotros hacer asado para todo el mundo tampoco. No somos colegas la verna. Acá hemos organizado un asado y 4 por ahí de los que estamos acá no se van a irlo. Por ejemplo. ¿Entendés? Dice, pero ¿qué es lo que pasó con alguien de acá? ¿Me puede sacarlas? Ya que no está Silvita. No, voy a esperar a que venga Juan Coronel para preguntarle qué es lo que pasó con Mbappé y el travesti. Y por favor, haceme recordar. Porque si no, tipo, me voy a olvidar y no pasa nada. Te voy a recordar. Por favor. Capaz que yo nomás estoy siendo muy exigente pidiéndole a mi equipo que trabaje. Sí, yo taco. Sí. Bueno, vamos a ver, esos son todos los titulares, chicos, hasta ahora, ¿eh? Por lo visto, hoy no tenía tanta pila Lauri.
¿Por qué te sabotean así, Lelo? Dicen acá la gente. No sé. ¿De quién estarán hablando? Ah, por el gordito y Ñembojepu y Petizo. Yo soy. Sí. ¿Quién es la invitada de hoy? No saben. Hoy va a estar con nosotros supuestamente Silvita y supuestamente Juan Coronel y supuestamente alguien más. Porque capaz los tres se caen. Pero ni se nota porque yo sé rellenar los espacios. Avísenos a chicas. Sortea plata también, Lula. Porque la gente, ¿por qué es lo que cree? Yo que no tengo ni un peso. Toda la plata, toda la plata que genera este programa se va para Lauri. Si ella quiere dar plata para... No, y el otro día escuché que demonio dijo. Me dieron un préstamo re grande. ¿Les puedo contar eso? Única de su préstamo tenemos el sorteo o el asado. Cualquier ¿Vos cosa. crees que me asalten a la salida? ¿Vos que no vas a tener por vos la plata? Si, No sabes. si una persona te asalta porque dije que me diste un préstamo, un boludo. No sabes, boludo. A tipo le van a hacer secuestro express, guau, él Claro, piensa. boludo. Yo también pensaba así, bro. Cuando empecé a ganar ya más de 4 millones, decía, me van a secuestrar, decía. Además le conté a Laura y me dijo, yo debo tanto, Yo debo 16, hey. Justito. 20 millones de Laura, ¿sabes por qué? Porque yo decía algo, yo el otro día no podía dormir porque tenía que pagar 400.000 mi tarjeta. Tipo, había sido, yo estoy re bien. ¿Por qué vos decidí irte nomás, brother? Digo yo, no, ya sabes que ya no quiero más hablar con nadie. Tipo, él te dice que te vaya. Cami le da las coordenadas, le dice libre, contigo Rufo. Cami, ¿vos le estás diciendo algo? Pásame un poco con Cami. Cami, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Vos pensás cuando yo quiero dejar de hablar con alguien o vos pensás lo que yo quiero? Y yo soy la switcher, yo decido también quién está al aire y quién no. Y bueno, y sacame entonces el aire y hagan usted el programa. Dale. Bueno, basta. Ey, le estamos dando mucho poder a esta gente y no sabemos cómo puede terminar, ¿eh? Encima ella se pone Ahora Rubo va a decir que se copia de José Ayala. Muteame, por favor, Eric. ¿Eh? Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón. ¡Eh! ¿Qué te pasa? Bueno, Otaku, prepárame por favor la tapa. ¿Qué pio hacen? ¿Qué pio hacen? Están tocando todos los botones y ahí de su máquina de switcheo. Otaku, ¿me puede preparar por favor la tapa del diario? Que... Pues ya que veo la tapa ya me gusta, boludo. Otaku, cuando quiera, Mira, sí. Salió mi crush en la tapa de diario, Música de titular, por favor. Vivi se sintió pecadora y se bañó Boí con Tanimú, dice. Pero ¿qué habrá hecho Vivi para querer ponérselo a 7 la ceniza, verdad? Top exageró la marca de ceniza. Mira, dice. Fuerte. Mira un poco acá. Donald Trump le echaría un polvo si es que se va en mi iglesia. Pero Macio, o sea, no es que muy pedigüeño ya pedir que a 7 lo te pongan el polvo. Aparte, el país va a sentirse raro cuando te esté poniendo las tetas. Es lo que yo pienso, ¿verdad? No, pero Vivico se puso en todo el cuerpo, ¿entendés? Muy fuerte, parece que entró en un incendio y se quedó un fly ahí. ¿Qué pasó? Salvar al gatito de un incendio cuando entró. Convengamos que siempre lo ya entra. Dice acá, na apen de quebranto zambando en Río, dice. Eli, la única paraguaya que brilló en el carnaval Rapay, responde a envidiosas. Y también Donald Trump le dijo a Sandy Peña que es churro. No, ¿cómo me vas a decir eso, boludo? Mr. President, I apologize. I wanna go to soccer mundial.
hace loco y nada que con demonio no vamos a ir al mundial y con salva. Vaya, después, encima ahora vi que supuestamente cuando te vas para hacer la visa te revisan tus redes sociales. ¿Vos decís que no me van a dejar entrar cuando vean que estoy siempre con bombas? Sí. ¿Vos decís? Tipo, me van a mandar a otro país luego. ¿A Cuba? No, no me quiero ir a Cuba. No, no me quiero ir a Cuba. ¿Qué va a haber de sorteo? Va a haber sorteo hoy. Y no es que acá tengo la... No quiero ser pesado tampoco contigo, Jacqueline, pero tengo acá el termo para sortear. Ponen a poner música de sorteo. Bro, vos sabés que le dejé offside, ¿eh? Ya necesitas ya algo en tu playlist para eso. ¡Concha de tu madre, no soy yo! Dice, parece un Terian. Ah, sí, porque tipo queda así con otro color, pues. Bueno. Ah, vio que se encontró el cuerpo del muchachito que falleció en el Raudal. Qué bajón eso, ¿verdad? Tipo, para que no sea nomás muy macanada el programa también. Bajonazo eso. No, pero tampoco nos vamos a hablar de eso. Tipo, ¿quiere contar nomás? Dale, pones algo duro, música. ¡Esa! Bolonqui se armó en desalojo de ocupantes en Upané, página 9. Un gran contingente policial y fiscal procedieron al desalojo de 150 personas que se asentaron en un terreno fiscal de ayer, dice. El presidente del asentamiento de Erlis Ayala fue detenido al igual que otros invasores. El procedimiento fue ejecutado por la policía con acompañamiento fiscal. Qué loco este tema de la ocupación, ¿verdad? ¿Será que acá hay muchos ocupas? Ah, no, gracias, perro. No, vos decís que hay muchos ocupas en Paraguay. Ocupas, esa gente que ocupa un lugar que no le corresponde. Vos sabés que en España, por ejemplo, hay mucho de eso. Y tipo, la ley más o menos que les protege lento luego. Y un tipo hizo hizo un rubro que era tipo desocupa. Le esperaba allá afuera del portón y cuando salía le garroteaban y le echaban de la casa y recuperaban la casa ajena. Todo dentro del marco de la ley otra vez, ¿entendés? O sea que tipo legalmente eran pila porque tenían que esperar que el tipo abra la puerta y ahí recién. Que creo que hace un trabajo muy gentil, ¿verdad? Tipo esperar, es como el cuerno domingo. Tenés que esperar ahí lo que el tipo salga. No va a ser fácil. Vos, por ejemplo, dice, no, yo soy un ocupa, pero para mis padres. ¿Verdad? Y porque onda, este no sale lo de nuestra casa. Pero, bueno, levantengo si quieren me pueden echar también, ¿verdad? Pero igual le mando un saludo a mi mamá que nunca me echa. O yo soy muy calidad, tipo, nunca lo tomo, no me peleo. No llevo gente a mi casa, ¿eh? Obviamente que banco plata en mi casa, bro. 150.000 mensual para el agua y 100.000 para la luz. Y uso en 24 nomás mi aire para ayudar. ¿Y vos? ¿Cuánto pones en tu casa ya que venía a criticar? Vos ni dormías acá, boludo, para no ir a tu casa. Ah, ahora ya entiendo por qué es lo que todos los días se va junto a chicas diferentes. No tiene casa Rufo, boludo. Es lo que uno ocupa en la casa ajena. Bueno. Vos sabés que quiero preguntarle a Juan Coronel cuando venga también, hacerme recordar el tema de Vinicius. Porque Vinicius legalmente, muy cobarde lo que hace. Le dice al otro, cagón, cagón, cagón. Y después le dicen algo y ya, no. Le dijeron, no sé, algo racista. ¿Entendés? Y se quedó ahí medio, se fue pero re así, como ese Janfrey fue. Se fue corriendo allá a decirle al árbitro. Por lo menos se podía ir caminando a decir. Siento que se vaya corriendo le quita seriedad. También el fútbol se está volviendo muy así. Antes era le meter cabezazo, sí. No me gusta porque rumbo va la sociedad ahora. Se están aputarrando todo, ¿eh? Bueno, mira un poco mi querida amiga. Qué lástima. A ver un poco cómo sale tu página 12, Otaku. Por favor. 12. Ah, no sale todo.
Pero, espérame un rato. Quería hablar de Gaby del Campo, pero primero vamos a hablar de Ana Espínola, que dice así, Rufis. ¿Ser la amante es una gran pelada para esta modelo? Pregunta el diario. Pelada es ser amante, no ser la esposa, dice. Fue lo que sentenció Ana Espínola. La modelo dijo lo que piensa. Ana, venía por Rufo, vamos a leer conmigo el diario. Pero un segundo, hermano, necesito que seas Ana Espínola. Por favor. Yo no soy racista, chico, pero digo nomás. Si vos, por ejemplo, haces una acción, tenés que esperar también una reacción. Bueno. Página 12, Rufo, por favor. Guau, espérame que. Dale. Dale. ¿Sabes para cuál es el número 12, mi bro? No, es el... ¡Upa! Me gusta. Ahí está. Mira, yo voy a ser el que pregunta y voy a ser Ana. Dale. Acá, mira, donde dice sos de las... ¿Dónde está? ¿Dónde? Acá, mira. Ya estamos. Dale. Ana, ¿sos de las mujeres que defiende siempre a las esposas antes que las amantes? Siempre salgo del lado de la esposa. Positivo. Para mí es una gran pelada ser el amante. Ser la amante. Che, no se despertó todavía mi cerebro. ¿No crees que lea yo nomás? Lee nomás. Y tipo, vos quedate nomás ahí quieto. Dale. Para mí es una pelada ser la amante y no ser la esposa. Además, más triste es la vida de un infiel. Yo no saldría con alguien con compromiso. Si no le respeta a su esposa, hijos y a la promesa que hizo ante Dios, ¿qué le va a respetar al amante? Pero justamente eso es lo que quiere el amante, que se le falte el respeto, ¿verdad? ¿O que sí? Bueno, dice acá, ¿pelada es salir con un infiel y ser la amante? Pregunta. Ajá. ¿Puedes responder? Pelada es andar con un badulaque y punto. Mira un poco. ¿Qué opinas de eso, bro? ¿Vos como badulaque? Creo que estamos reivindicando la posición. Vamos Tipo, a estar... ¿estás trabajando para que eso cambie? Sí, los badulaques vamos a conquistar el mundo. Pero vos sos badulaque. Sí. ¿Y vos querés salir del mundo? No, vamos a conquistar el mundo, tío, hermano. Ok. Que la puse aquí, gama, veo. O sea que no te escuché, mi cerebro todavía no se despierta. Sí. Bueno, gracias, Rufo. Dale. Quería darte la oportunidad, bro, de que brilles. Y no pudiste leer un... Y encima lo primero que se ríen cuando me ponen ese... Si pudiera ser tu héroe. Pero bueno. Dale, chau. Gracias, Rufi, cuídate. Dale, basura. Ay, güey, espérate. Dale basura, hey. Bueno. ¿Le podemos hacer pasar? Hoy está con nosotros una persona muy especial. ¿Por qué ponen reggaetón luego? Hoy está con nosotros una persona muy especial. Diría yo que es una de mis personas favoritas que hablan de fútbol y que tiene un programa a las 11:45 de deportes con Salva y JJ Bernabé. Démosle la bienvenida a él. Ah, no quiere entrar él, bueno. Démosle la bienvenida a él. Con nosotros, Juan Coronel. Hola Lulax, ¿cómo estás? El saludo para todos. Qué lindo viernes. No me quiero olvidar. Hola Ariel. ¿Qué tal, Porquesa? Ahí está, hecho el habitual saludo para nuestro querido sonidista. ¿Qué tal Lulax? ¿Qué tal la previa al fin de semana? ¿Qué tal la previa al clásico más que nada? Súper bien, Juan. Vos sabés que estoy a full acá, ya hablando con mis amigos ya deportistas y con mis amigos hinchas para saber sus pálpitos de este súper clásico. Pero antes de arrancar con eso... Sí. Quiero preguntarte, ¿qué opinás ¿De? del tema este de Vini, será? No. ¿En serio que opiné de eso? No, y lo que pueda nomás, porque vi que hiciste un fuerte descargo en tus redes sociales sobre eso. No, a bajarme si digo algo acá por YouTube. No, ¿verdad? Ah, no, sí. no. Tremenda mariconada. Pues sí. No, tremenda mariconada. Porque es el famoso dicho de que tira la mano y esconde la piedra. No, aparte para el talento que tiene Vinicius, es un crack realmente en todo sentido. Brilla en el Real Madrid, ganó Champions con el Real Madrid, pero se le conoce más por sus llantos que por sus logros deportivos. Entonces ¿de qué quedamos? Entonces, ¿qué quedamos? ¿Por qué llora él si él es muchas veces el que termina incitando a que el rival quiera o quiere sacar él al rival del partido
terminan reaccionando, diciéndole lo que a él no le gusta escuchar y bueno, termina llorando. Pero él también es medio pesado y Por eso. le estuvo diciendo ahí cagón, no sé No, qué. imagínate que ahora se está analizando la ley Pestriani. Pestriani es el jugador argentino que está en el Benfica y que le dijo supuestamente el animal en cuestión a Vini tapándose la boca con la camiseta. Imagínate, la ley Pestriani busca ponerle tarjeta amarilla a los jugadores que hagan o intenten hacer insultos tapándose la boca de la misma manera. O sea, es un total sinsentido incluso, porque ¿cómo vas a saber qué realmente le dijo al rival cuando se tapó la boca? Claro. O sea, es estúpido de todo punto de vista. Y Vini también incluso decía que es de cobardes taparse la boca para decir algo. Pero, como siempre hay videos, también se pudo ver a Vinicius tapándose la boca diciéndole cosas a Otamendi. Claro. O sea, no, hay un punto medio. Y reitero, imagínate que en ese partido en Portugal ganó el Real Madrid con un golazo de Vinicius, golazo realmente. Golazo realmente. Fuera del área, al ángulo, golazo, pero pasó totalmente desapercibido ese hecho y termina siendo noticia todavía Vini, porque terminó una vez más en un nuevo país llorando por algo que... Y es como en la canchita de esto, al Bulax. Cuando vos más llorás y te quejas por algo que no te gusta, los perros a propósito te hacen más. Claro, más te van a hacer. Te tiran, te quieren sacar. Porque ¿Sabes al fin que y al yo- cabo es que te tienen que sacar del partido el rival. Es eso lo que se busca. Siempre. Vos sabés que yo antes siento que nunca ya puedo empatizar con Vinicius. El tipo es jugadorazo, juega en Real Madrid, seguramente que es millonario, ya no va a tener que trabajar nunca más en su vida si quiere No. desde hoy. Y le molesta que se le diga de una forma. Siento que vos, por ejemplo, si te molesta eso, vos otra vez le estás dando poder a eso. Claro, ¿a vos qué no te gusta que te digan, por ejemplo? No, siempre me dicen, pero tenés tu bilín y eso. Y no, me parece que está de más. ¿En serio? Sí. ¿Y qué? Burro, y eso me dicen. No, yo no sé si es racismo. ¿En serio? ¿Y quién de acá te dijo eso? No, acá todavía no me dijeron. ¿En serio? No, acá en el chat lo que me suelen decir, capaz que no me conocen. A la gran 7. Hablando de chat. ¿Qué pasó? Le pedí a Lauri ahora que me agregue al grupo de WhatsApp. Vos sabés que el grupo... Había sido Salmón quilombo, había sido. Vos sabés que en el primer día 250 usuarios hay. A la gran 7. locura. ¿Pero quién maneja el grupo? Lauri. No, Lauri no maneja. Ella creó y dejó a la deriva. No hay ningún tipo de control ahí. ¿Ya me agregaste, Lauri? Ahora ya tenemos 14 administradores, ya por si acaso. A la gran 7. Dictadura total fue. Sí, porque- O sea, decidia en este caso, ¿verdad? Lo que pasa es que anoche... Uno nomás tiene que ser desubicado para que empiece ya la anarquía. ¿Y qué? ¿entendés? ¿Cómo comenzó? ¿Quién se desubicó y cómo se desubicó? Empezó a mandar un sticker ahí muy polémico. Y ahí ya, chau, ya. Ahí todos los perros desempolvaron sus stickers bizarros. No. Pero bueno, ahora ya sabe ya la gente. Prohibido stickers sexuales y violentos. ¿Y citaste el sticker y comentaste o no? No. Salí nomás del grupo demasiado fuerte ya. No podía ir, ya tener toda pesadilla. Le voy a pedir para Lauri que me muestre otra vez después que fue. Como van a tener este fin de semana la gente de Cerro y ¿En Olimpia si serio? es que pierde su equipo? Porque Sí. sabes como el fútbol que pierde un equipo, el superclásico, y empieza la bajada de caña. Che, apostamos con alguien acá. Tenemos que hacer una apuesta. ¿Pero quién es cerrista acá? Creo que nadie. Como en todo el país. No puede ser, no hay ningún cerrista en el estudio de Pupu. Mirá que son 1, 2, 3, 4. Todos son invitados acá mismo. No, son casi 10 a 15 personas acá. Todos son Ni un Olimpia, cerrista. Mira un poco. Ah, no tiene club, es. Acá ponen con razón, son todos burros, ¡Hala! ¿Qué es lo que me dicen burros, Es poco común no tener un hincha de Cerro en un estudio tan Sí, grande. que es el club más popular. Por eso. Yo quería incitar a una apuesta acá con alguien, ¿Qué pero... va? No podemos apostar con ellos. Llamarle a alguien, no sé. Necesitamos ¿A quién le un- puedo llamar para apostar? ¿Qué sé yo? Necesitamos una cerrita. ¿Qué sé yo? Anda Laura Chamorra. Llamarle a Ana Laura, en serio, y apostar algo con ella, ¿eh? ¿Podemos conseguir el contacto, por favor? ¿Por gol? ¿Puedo apostar por gol con ella? Bueno. O por tiempo, ¿verdad? O resultado directo. Sí, mañana se viene un nuevo clásico, el número 330. En la 330. historia por liga, de 1913 hasta el 2025, porque este de mañana será el primer clásico del año. Mucha expectativa, no sé si hay, porque ambos llegan medio dubitativos, medio flojitos en la previa en cuanto al rendimiento, pero el clásico es un partido aparte y esperemos que mañana no tengamos que lamentar también lo que lamentó Vinicius. Pues sí. Digo desde el punto de vista de la idiosincrasia del paraguayo, porque el paraguayo se va a la cancha y grita todo lo que no puede gritar en su oficina, por ejemplo. Eso En la es semana, cierto. ¿Verdad? Claro, no puede gritar en su casa con su señora y como dice Rufo va a la cancha y ahí se descarga, ¿verdad? Y es algo que
ocurrió, ocurre y va a seguir ocurriendo. Solamente que hay una línea imaginaria que los fanáticos saben hasta dónde llega. El que putea, y putea con justa razón, y el que putea y se excede. Y los propios hinchas le dicen, che, pará, pues ya está empezamos, le dicen, ¿verdad? Y le hacen callar. Esa es la línea imaginaria que existe en el código de cancha. Y es algo que nunca va a terminar, y si van a multar, le van a multar de por vida a casi todos los hinchas y los clubes también. Claro. Que es lo que dentro del fútbol europeo, en la elite, como dicen los que quieren hablar bien, viene ocurriendo seguidamente. Mañana en un clásico seguramente muy estudiado y tenso, vamos a tener muchas emociones que van a derivar en la exaltación de los hinchas en las gradas. Pero en la previa del clásico, hoy les traigo un par de materiales de cosas particulares, exóticas, que vinieron ocurriendo en los últimos enfrentamientos entre Cerro Porteño y Olimpia. Por ejemplo, comenzamos con la expulsión de Jan Fernández en la Supercopa del año 2021. Ni comenzaba el partido. Que fue expulsado. Que le pesa de bala a los hinchas. Sí, porque él tiene hasta ahora un rosario que fue a colocarlo al costado del arco. La gente de Olimpia le dijo de todo y él hizo el gesto de los brazos cruzados a la altura del cuello. ¿Qué significa? Claro, que después él dijo, porque mira, fue expulsado, entró el arquero suplente, quedó con 6 en el banco Cerro, fue al vestuario Jan, levantó el teléfono, pasó a hacer un vivo Instagram. Durante el partido en la final de Supercopa, y ahí explicó que el gesto que le terminó costando la roja es algo muy común en Brasil, en su país, donde un jugador de nombre Gerson hacía esto, el gesto del vapo para buscar sacar ventaja hacia el lado de los hinchas. General Quilombo, hablando mal y pronto. En Brasil es común, acá no. Pesado, y no son estos brasileños había sido, Ya tiene varias cositas, es un arquerazo realmente, pero algunas cosas extra deportivas, terminando incluso sacándolo de Cerro Porteño. Hoy juega en el América de Cali de Colombia y dejó estas perlitas en lo que fue la previa a la final de la Supercopa 2021 que ganó Olimpia. Había ganado 3-1 en ese duelo en diciembre del año mencionado. Pasamos al siguiente. Este sí que es cuestionado. Vos sabés que un tiempo también me acuerdo que estuvo medio el comentario así de... tipo, Jan Fernández tiene que ser el arquero de la selección. Sí, mira, pero tuvo su prime, Jan. Hasta colectivo atajaba, impresionante. Tenía mucha voz de mando, tenía mucha jerarquía, tenía grandes tapadas. Incluso se animó a intentar marcar goles de tiro libre y de penal. Allí no le fue bien y después ya se armó una grieta, un desgaste y se cerró un ciclo del brasileño en el arco de Cerro Porteño. 2011. ¿Cuántos años tenías en el 2011, Lulax? ¿Y qué hacías? Yo tenía 12 años. ¿Y qué hacías un domingo de tarde, por ejemplo? Y seguramente que estaba hablando con Ana Laura Chamorro, capaz. En mi mente, en mi imaginación. En tu mente, porque Ana Laura seguro estaba por el estadio para este evento histórico dentro de todo. El primer clásico de Pablo Ceballos con la camiseta de Olimpia y en el cual le marcó a Cerro Porteño el gol de la victoria a los 85 minutos. Y justo ese gol de Peseta llega... Un segundo. Viste que estábamos hablando de Ana Laura Chamorro y le tenemos ahora mismo al aire. Hola, Ana Laura, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hija de puta, ¿qué te pasa? Las 3 de la mañana son. Buen día, Ana Laura. Te llamamos nomás porque estamos haciendo acá la previa del Superclásico en Lulax Supremo. Lulax te saluda, el conductor del programa. ¿Cómo estás, Lulax? Pero ¿sabes qué pasa? Estoy enojada con vos. ¿Por qué? Estoy enojada porque vi la vez pasada un video tuyo que había sido sos re olimpista y vos me dijiste que era cuna de Cerrito, no sé qué miércoles. ¿Le mentiste? Que te iba a asociar conmigo y me mentiste, ¿ok? No, lo que pasa, Ana Laura, que yo estoy haciendo la previa del clásico justamente y por eso te llamamos. Yo estoy atrayendo nomás seguidores de Olimpia, pero yo siempre cerrita de corazón. O sea, sos cerrita entonces. Claro que sí. ¿Y cómo vamos? O sea, ¿vamos a apostar? Sí, hoy quiero apostar. Yo quiero apostar por parte de Olimpia para darte ventaja a vos de que puedas apostar por tu club, el más grande de Paraguay. Pero no sé, ¿qué por ejemplo a vos te gustaría apostar, Ana Laura, conmigo? ¿Tenían una propuesta vos? No, y no sé. Plata es lo que podemos apostar, pero viste que tipo, mi idea tiene que ser ganar. Miti. No, me prueba. Plata, ya estamos. Bueno, ¿sabes qué, Ana Laura? Tengo una idea. Si vos perdés, o sea, si pierdes Cerro y gana Olimpia,
Vos me vas a hacer un asado y yo voy a piletear en tu casa. Vamos a grabar un contenido para el Lula Supremo. Y, tipo, si gana Cerro, yo voy a hacer lo que vos quieras también. Si gana Cerro, o sea, espera, no me convence tanto porque me dijo que vamos a jugar plata. Platazo de guam. Ah, y podemos botar 1 millón de guaraníes si querés. Dale, listo. ¿Eso nomás? 1 millón, ahora mismo al toque. Bueno, ya está, ya entonces te voy a pasar mi Ale para que me transfiera ya, porque después si pierdes Cerro te va a pichar. 1 millón de guaraníes y vamos a hacer, me voy a ir, yo me voy a pagarte si es que... Ah, me gusta. Che, pues tenés el millón vos. Y si vos perdés, vos vas a venir a mi programa y me vas a entregar 1 millón de guaraníes, ¿ok? Me parece bien, Ana Laura, me parece bien. Me gustaba más mi idea, pero bueno. Está bien. A la puta. Igual si, por ejemplo... Bueno. Pero Ana Laura, ¿sabes qué es lo bueno? Que como yo soy cerrista, si pierdo la apuesta, voy a estar feliz porque ganó mi querido Cerro Porteño. ¿Qué? Pero verdad, te estás riendo, boludo. Por lo menos, no sé, no vamos a la cancha después. No, yo sí me voy a la cancha de la parte de Cerro, me van a linchar. ¿Qué crees que te diga? ¿Por qué si sos cerrista? Sí, pero viste que yo hago chistes, pues. La gente pues no va a entender que yo estoy jodiendo nomás. Pero vos sentiste también de Olimpia, ¿no? Sí, de todos los clubes. No veo. Bueno, Ana Laura. Quedamos así, sí. Disculpame que te molestamos hasta ahora en la madrugada. Te juro, encima está lloviendo, boludo, de qué locura. Dale, está lloviendo encima, Lula. Sí, mira, un poco en la lluvia, me imagino. Te mando un beso, Ana Laura, sí, vamos a estar en contacto. Te voy a estar mirando ya que me despertaste. Un beso. Dale. Dale, beso. Dale, chau. Bueno, Coro, ahora cada vez que... Igual creo, Lula, en las previas tenés para perder, che. Vos sí. Porque... Vos decís que Cerro es más que Olimpia hoy. Clásico es clásico. No, pero espera, yo me tengo que definir, tengo que entender cómo te definís. ¿Sos olimpista? Ahora que cortó ya Ana. Soy olimpista, sí, es que todavía no entró Ana Laura. Pero si ya entró, voy a tener que gritar los goles de Cerro en la repetición y todo, imagínate. A la gran serie. Te iba a decir eso porque creo en la previa Olimpia tiene cierto plus anímico a favor para ganar el clásico en la olla. Incluso porque Cerro hace 4 años, 3 meses y 20 días no le puede ganar a Olimpia en la olla un partido. Hay supremacía de victorias de la gente de Olimpia en la olla desde que se reinauguró, lógicamente, en el 2017. Y es una estadística fría, una estadística dura que se viene repitiendo últimamente. De hecho, el último clásico terminó empatado 1-1 en la olla. Y con esos puntos, creo cierta ventaja tiene Olimpia en la previa. Pero es un clásico. Sí. Es un partido... Voy a decir algo que nunca se dijo. El clásico es un partido aparte. Claro, no quería decir eso, pero es un partido muy aparte. Es un partido muy aparte y se juegan mucho. Cerro por acercarse a la punta, Olimpia por recuperar la misma. Y son cosas que envuelven a una apuesta tuya que creo va a generar controversia. Vos decís que tengo oportunidad de ganar esos 1 millón de guaraníes. Vos decís que Olimpia tiene más chances. Yo creo que ojalá... con marcapaso ya tenés que ir el programa. Claro, ojalá ganes. Y si no ganas, ¿qué vas a hacer? Y voy a tener que hacer un préstamo. Un préstamo. Por suerte sé quién tiene mucha plata ahora, demonio con todo. ¿En serio? ¿Quién tiene? Bueno, supuestamente nomás. Para que no le asalten. Pero vos decís que Olimpia va a ganar. No lo aseguro, pero tiene grandes chances, creo, en la previa. Obviamente que estamos hablando de una predicción. Una predicción, no tenemos la bola de cristal ni una varita mágica para ver qué puede pasar, pero creo en la previa Olimpia tiene cierta ventaja desde el punto de vista anímico, porque tanto Cerro y Olimpia, horrible como juegan en este arranque del torneo de apertura. Acá la gente está escribiendo, Lula está puesto 1500 y a que Cerro gana. Gran timbero este Lula, dice. Gana Olimpia, dice. Argel se despertó, Ana Laura pone. No creo. Ella siempre es re buena onda. Legalmente, vos sabés que hay muchas mujeres que tipo yo conocí, que así modelos y eso. Sí. Que vos le conocés y te sorprende porque son muy buenas personas. Ana Laura, por ejemplo, es así. O sea, vos pensabas que Ana Laura era medio... Argelita, ¿verdad? Tiene medio pinta de Argel. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué sentiste? Mira que estuvo sentada acá donde yo estoy sentado. No, todo piel de gallina. 2 días para ir dormir ese día que vino ella. ¿Qué olor tenía? No, o sea que ese día estaba medio congestionado. Sí. Lastimosamente. Si no te hubiera descrito. Bueno. Te salió barato. Dice acá. Estoy viendo nomás acá también el chat ya estoy dentro del chat del Lula Supremo. Acá pusieron, mira, ¿por qué solo apuesta cuando juega Lula versus cuando juega... ¿Cómo? Ahí tenés el clip. Ahí tenés el clip. ¿Por qué solo apuesta? Se entendió que leí mal.
Pusieron nomás porque siempre apuesta cuando juega con Olimpia contra Tortillas, puso. Los otros clubes que no somos los gente, puso. El tema es que es el partido. Es el clásico, ¿verdad? Es el partido que esté bien o esté mal, A o B equipo, los perros quieren ver. Como si fuera que alguien va a decirlo, ¿verdad? Sí. Bro, este sábado Ameliano Rubioñú, ¿quién gana? A 200.000. Bueno, pero sí, en el mundo de las apuestas, legales o ilegales, lo que sea, o sea que los perros, los brasileños especialmente, en YouTube, en las transmisiones que hay, se vuelven locos por un triniense tembetario, te digo. Sí, ¿no sabes qué? Están pendientes. Hay algo que es muy raro, que vos te sentás a jugar te sentás a mirar partido con los amigos y vos ves que sale con él. ¡Vamos, hey! Claro, y justamente es algo que también dentro del mundo del fútbol generó y genera muchas investigaciones. Por un lateral estúpido, un córner muchas veces sin sentido, una amarilla en tal minuto, un tema también jodido y paralelo a lo que es el fútbol como deporte en sí. Un tema medio complicadito ahí, medio jodidito. Acá me comparte Juan Riveros, nuestro compañero de Hoy Digital, y es un gran dato. Hablamos de Jan Fernández. Subió ayer, hace un par de horas de hecho, una historia en su cuenta de Instagram, hace 12 horas de hecho, con la camiseta de Cerro y su hermano. Parabéns, juvenil, no sé qué cosa dice, pero tapó el escudo de Cerro. Otra polémica, tapó el escudo de Cerro Jan Fernández. Mirá, subió la foto con la camiseta de Cerro, pero editó y le sacó el escudo. Y capaz que está haciendo el vapo nomás. Y otra... le sacó el escudo luego. Y borró el escudo. Y justo esta publicación se da con esos colores dentro de la cancha de Cerro, pero sin el escudo de Cerro. Lo bueno que no tuvo que perder tiempo sacando las estrellas. No. Mira que vamos a llegar, en el resumen que traje, vamos a llegar a algo similar a eso que ocurrió en la olla. Y para muchos fue estúpido y para otros fue algo totalmente folclórico, ¿eh? Dice acá, apenas abro mi ojo y ya me llaman, dice Ana Laura. Le mandamos un beso. Perdón, Ana Laura, por hincharte la bola, ¿eh? ¿Qué pasó, Coro? Hoy estoy muy imbécil, en serio. Mira, denme un segundo, por favor. Estás de amarillo patito, por eso seguro, ¿eh? Estábamos hablando de lo de Ceballos. Sí. Y te interrumpí lastimosamente. No, por favor. Usted es dueño del programa, usted hace lo que quiere, Lulax. Bueno, y ¿me podés comentar nuevamente? Perdón por interrumpirte. Sí, el gol de Pablo Ceballos, 2011. Arco norte, el primero de Ceballos con la camiseta de Olimpia en un clásico ante Cerro. En imágenes vamos a tener la jugada por izquierda de Biancucci, arco norte, desborde, centro al medio y de zurda. Pablo Ceballos marcaba este gol. ¿Y qué hizo? Abrió los brazos, festejó con todo hacia la hinchada de Cerro Porteño. Eso fue después de salir de Cerro. En el Apertura 2011, sí. Él estuvo hasta 2010 en Cerro Porteño. Tuvo un paso controversial a la vereda de enfrente. Fue a Olimpia con Recanate como presidente y mira cómo festejó. Le hizo el gesto con el brazo y como un artista terminó festejando ese gol que le dio la victoria a Olimpia en ese clásico ante Cerro Porteño. ¿Vos considerás, Juan, que los jugadores que juegan en un club y después se van al clásico rival son traidores o están haciendo su trabajo nomás? Y hacen su trabajo, solamente que Pablo Ceballos en su momento había dicho que cuando llegó a Cerro era un sueño familiar suyo llegar a la azulgrana. Cuando fue goleador en Sudamérica, en Bolivia, llegó a Cerro también. De hecho, es goleador todavía en la historia de Cerro Porteño. Había dicho también lo que mencionó Rufo hace un instante, ni en pedo jugaría en Olimpia, dijo. Hasta que se dieron las circunstancias, los momentos, los ciclos, terminó pasando a Olimpia y bueno, hoy día es totalmente ídolo en Olimpia y tratado de traidor en Cerro Porteño. Pero por ejemplo, vamos a suponer que somos futbolistas por un momento, ¿verdad? No, pero no es el único, es solamente el más recordado porque Ceballos, y de hecho le encanta todavía calentarla, pero ya jugar con los hinchas. Le pega a la gente de Cerro, le gusta mucho a la gente de Olimpia. Es un hombre que maneja perfectamente el folclore del fútbol. Porque también, por ejemplo, Carlos Rolón pasó de Olimpia a Cerro. Rodrigo Rojas es ídolo en Cerro, pero él se formó en Olimpia. De hecho, al salir de Cerro, tuvo otro paso y regresó a Olimpia. Claro, Paniagua, Barreto también. Paniagua, Diego Barreto también. De toda la vida. La polémica está en ese top 2. Pablo Ceballos, Diego Barreto. Pero si vos, por ejemplo, tuvieras la oportunidad de jugar en un club grande y después de jugar en el clásico rival, que también es un club grande, claro. ¿Qué no haría? El hincha no ve del lado futbolístico, nosotros los futbolistas sabemos. Ustedes. Sí, ustedes. Aparte, como te digo, depende mucho del momento. Ceballos, por ejemplo, dijo que este gol lo festejó así porque en la previa recibió incluso pintatas por su casa, le tiraban piedra a su hogar los fanáticos y terminó festejando así como una especie de desahogo por el contexto en el cual se presentó. Pero yo también me pongo en ese lugar. Si estoy en un club grande y ya hay mucho desgaste y me busca el del frente estando en mi mejor momento, me voy a ir. Y vos sabés que si no recuerdo mal, era que Barreto también le ganó la finalísima y festejó con la gente de la hinchada. Y subió a la gradería sur con la gente de Olimpia, empezó a cantar Diego Barreto, que también salió mal de Cerro,
En 2015 fue campeón con Cerro y en ese mismo año también fue campeón del Clausura con Olimpia en la finalísima. Enseguida llegamos a eso. También vamos a otro gol. Ya te spoilé todo. Vamos a otro gol bastante recordado, el de Mario Grana jugando para Cerro a Olimpia. En el 2005 fue este gol bastante recordado. Golazo al ángulo. Qué locura. Golazo de Mario Grana, que fue ídolo de Cerro deportivamente entre 2004 y 2006. 5-0 ganó Cerro este clásico. 5-0. Uno de los resultados más abultados en la historia del fútbol paraguayo en cuanto a enfrentamientos entre Cerro y Olimpia. Y era la etapa en la cual Cerro le ganaba prácticamente todos los clásicos de Olimpia. Fue una etapa negra del franjeado en cuanto a rendimiento deportivo ante su tradicional rival, cosa que se fue emparejando, y al clásico de mañana ambos llegan con la misma cantidad de partidos ganados. Hay una paridad tremenda, son 113 victorias para Cerro y 113 para Olimpia. Empate, este va a ser el desempate. El que gane el partido del sábado va a tener una mínima ventaja sobre el rival. Es un dato que también suma bastante a la hora de sacar conjeturas. Hey, doña de Guasea. Sí, vos sabés que estaba a punto de decirte eso, por suerte que dijiste vos. No, el tema de él, periodísticamente hablando, pues se usan términos... Sí, vos sabés que no quería nomás quedar, yo como que sé mucho también de fútbol. ¿Cuál es el término deportivo que más se te quedó? Sacando el clásico de un rival aparte, por ejemplo. Es un partido aparte. Es un partido aparte. No, y que el partido, por ejemplo, puede estar para cualquiera siempre. Partido bisagra. Claro, el partido bisagra. Bueno, el siguiente episodio es del 2019, el día en el cual Roque le marcó 4 goles a Cerro Porteño. 4-2, póker de Roque. 4-2 le ganó en para 1 a Cerro, pero más allá de eso, en ese duelo también ocurrió algo bastante particular. El venezolano, o español venezolano, tiene doble nacionalidad, Fernando Amorebieta le mordió en la cabeza a Néstor Camacho. Pensó que era una empanada aparentemente del rival. Ahí está. Ah, no. Terminó mordiéndole a Amorebieta en la cabeza a Camacho. El referee, por supuesto, lo vio y terminó expulsando al defensor de Cerro Porteño. Pensó que era Chipaguazú, pero de la cabeza de Camacho. No, o sea que no me imagino lo que hace que te muerdan la cabeza. No, es jodido. Si tiene frenillo, peor. Olvídate. Ay, me duele ya. No, en serio, la cabeza. Claro. ¿O de qué estamos hablando? No, sí, no. El cuero cabelludo. Porque, o sea, por ejemplo, yo pienso que cuando vos llegás a partir de cierta edad, ya golpearte la cabeza ya es distinto ya. Por ejemplo, a mí me suele pasar a decir que con una cómoda que tengo en casa, pim, cabeceo y duele. O sea, que suele cabecear. Muy de vez en cuando. Está bien. De hecho... Hablando de cabecear, acá Ana Laura Chamorro pregunta... ¡No! Acá Ana Laura Chamorro pregunta si juega al fútbol, boludo. Y tipo... Armado un partido de... Tenemos que hacer, ¿verdad? No te digo de fútbol 5, un partido de piqui por lo menos ahí con un 2-2. Podemos hacer tipo la comunidad de Lula Supremo contra la comunidad del programa Ana Laura. Sí. Pero tenés que usar el mismo short que usa Ana Laura. Claro que sí. Sí. Ah, famoso. Este es Rubo desubicado. Sí, hablando de cabeceo, vamos al siguiente tema. Ocurrió en el clásico de pandemia. Quiero pedir disculpas, Inaya, de antemano si es que entró mal lo que dije. No era mi intención, Ana Laura. Vos sabés que encaja perfecto. Encaja perfecto. Este cabeceo ocurrió en el clásico del 2021. Otra vez Jan Fernández, arquero de Cerro, esta vez en una acción que le costó un partido de suspensión y más de 11 millones de multa. Ahí está. No, ¿cómo va a hacer eso? Jan Fernández con su compatriota Mateo González había marcado el tercero Cerro, Robert Morales en para 1, y así festejó Jan. Emocionado, hizo un gesto, literalmente un cabeceo con Mateo González. Guaraní denunció este hecho. Dijo, es una conducta antideportiva. A mi jugador le sancionaron porque se bajó el short, porque el jugador de Guaraní también se ha bajado el short en su momento en un festejo y quedó prácticamente en bola. Le sancionaron y Guaraní dijo, bueno, a este también hay que sancionarlo por un gesto obsceno. Igual fue multado. Muy vini la actitud de Guaraní. Y sí, era una etapa sensible del fútbol paraguayo en pandemia y saliendo un poco de la misma. Se playaban por cualquier cosa, multaban por cualquier cosa y fue muy vini realmente esa acción, como dice Lula. Acá están tirando su frase de fútbol. ¿Qué dicen? Dice acá, 2-0 es el resultado más mentiroso. Sí, es un clásico. Pero tiene mucha razón, o sea que sí, che. Sí, ¿cuántas veces no? Se confían los perros y terminan perdiendo 3-2 o le empatan sobre la hora y es mentiroso realmente ese resultado. Vos sabés que es demasiado, tipo, todos los días sueño con ese partido que Paraguay jugó en Bolivia. Que empezamos perdiendo, creo. Y después que hubo el penal que tiraban la pelota en la cancha que terminó 2-2. El de la última eliminatoria.
Sí, la gran victoria de Paraguay. Paraguay fue el primer equipo, la primera selección que no perdió ante Bolivia en el alto, porque se jugó en la luna ese partido, a 4.190 metros sobre el nivel del mar. Jodido está el tema. Últimos temas. Y al final tuvo la oportunidad de chutar al arco Enciso. Y también estaba Ramón Sosa. Que falló una jugada clarísima en la última acción. Pudo haber sido la victoria de Paraguay, porque había marcado Almirón el empate, golazo, jugada colectiva de Paraguay, y lo había empatado en un gran remate de fuera del área Julio César Enciso. Aquí le mandamos un saludo. Siempre está pendiente de Nación Media. Siempre está ahí. Nos manda siempre saludos. Sí. Un saludo también a Diego Gómez, otro jugador. Vi la pasada también a Diego, crack realmente, junto a Enciso y Gómez. Van a ser los jugadores que la van a romper en Paraguay en el Mundial del 2026. Acuérdense de eso y que nos sorprenda que uno de los dos pegue un salto más grande en Europa y por allí puedan llegar a jugar en un equipo grande, histórico. Vos sabés que podemos tirar también por bloque, podemos tirar así nombre. Y que quede ya. Y si en algún momento le va bien, sacamos a la luz. Tira un facto, tira algo que puede ocurrir en el Mundial. Ya sea con Paraguay o con otra selección. Ok. Mira que Argentina siempre está confiada. Puede ser el último Mundial de Messi también. Paraguay va a ser finalista del Mundial. Epa. Hasta ahí nomás. Epa. Y ya esta repetición vamos a ver yo desde Estados Unidos. Epa. Sí, demonio, estamos acá, sí, enfrente al Madison Square Garden. Practicaya, sí. Así mismo la afición paraguaya ya se está acercando. Estamos acá, el ambiente es muy festivo realmente. ¿Viste cómo estoy? Sí. En inglés, claro. En inglés. Saluda en inglés, saluda nomás. Cortito. Hi, Demon. We are here in the place, in the Madison Square Garden. The people of Paraguay is so happy to be here. Estoy preparado, No sé qué dijo, no sé si lo dijo bien, pero sonó perfecto, Lula. Saludos greetings for Ana Laura Chamorro, from Paraguay también. Se maneja muchas lenguas, ¿eh? Sí. Maneja muchas lenguas. ¿Eh? No, publicidad no, gratis encima. O que venga, ¿verdad? Que venga cualquier publicidad, por favor. Que venga. Bueno, redondeando el tema de los clásicos y las particularidades de los últimos años, vamos al siguiente tema. Cartel polémico de Olimpia en la puerta del vestuario de Cerro, en La Joya. Mirá lo que pegaron. Vestuario del campeón del mundo. Me gusta, carajo. ¿Qué esperaban? ¿Que la gente de Cerro se vista afuera? No, esto fue en La Olla, en el vestuario que le pertenece a Olimpia habitualmente, que es la que da, se le agregaría yo pensé que era de Olimpia de local. Y a la gente de Cerro le molestó bastante que esta pegatina esté dentro de esa zona. ¿Y por qué? ¿Qué pasó, Lulax? Nada. ¿Qué pasó? Hola, Inara. Vestuario del campeón del mundo, sí, buenísimo. Sí. Y se enojaron todos. Y se enojaron, se molestaron, llegaron a discutir, incluso cerca de pelear estuvieron los agentes de seguridad y una particularidad también que se presentó en la previa a uno de los clásicos, en este caso del 2019. Sí, buenísimo. Muchísimas gracias, Coro, en serio. Muy contento de que hayas compartido conmigo acá. Realmente estuvo muy buena realmente la info, ¿Quién? La info. La info, claro, por supuesto. Gracias, Lulax, por la invitación. Que pases bien y que disfrutes del clásico mañana. No tenemos nada más. Ainara, ¿vos de qué club sos? Sí, vos no podés decir quién está acá para entrar. No, pero imagino más. Bueno. Vos acá a mí me pasa mucho también eso. ¿Imaginas? Sí. Hola, Inara, digo, y mi mamá me pregunta por qué hablas solo. No, basta. Bueno, no tenemos más nada. Y ya me voy. Creo que ya me tengo que ir, ¿no? No, es tipo... tengo más. No, yo ya recogí mis cosas. No, por favor. Bueno, pero si tanto te querés ir, andate nomás. No, me echaste, voy a Lula. Me echaste, voy a... Lauri, ¿vos seguís así? ¡Epa! Y en ese chat del Lulax Supremo. ¿Vas a contar intimidades? No voy a contar intimidades. No, si vas a traer top tanto con esto, no suma, queremos información. Pero hoy hablamos de fútbol. Ya terminó tu bloque. Vamos a pausa. Lauri, que vos estés durmiendo mientras haces su bloque no es nuestra culpa. Él habló hoy de fútbol y hablamos de nuestra protesta contra el racismo. Yo estaba gestionando tu visita de ahora. ¿Podés contar, Lauri, quién pagó la reparación de tu auto? Obvio que yo. O sea, todavía no pagué, pero voy a pagar. Mandale saludo a tu mecánico y enviarle el corte. ¡Qué fuerte! Bueno, vamos a pausa. Acá se están tirando los trapitos sucios. Bueno, gente, volvemos después de la pausa. Vamos a arreglar acá el problema familiar. Lulax Supremo sigue en breve. Me falta por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste. Ey, si la ves en la disco con la
ella no te asuste, puesta para el problema, así que no la busques y déjala volar como decía Tito. A ese culo el traje le queda chiquito, la leona no está puesta pa' gatito, ey, y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta, siempre activa, nunca quieta, todas las moñas son violetas, el corazón lo tiene a dieta, ey, pa' que ningún cabrón se meta. Se dejó en beat otra vez, te has pichado todas las llamadas y todos los texts. Tú no entiendes que hace rato lo dijo next. La nena está haciendo más tique que el ex, Ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos, mami, en el hotel party. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel. Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice Yavira. Soltó el corazón, sacó a pasear la maldad. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere es joder, vacilar. Dale hasta abajo sin parar. Que estar soltera está de moda. Hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda. Ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera, con sus amigas revuelta. Ella está soltera, con sus amigas revuelta. Papá la disco ya nadie le rinde cuenta. Bad Bunny, Lunay, DY, Chris Jedi, Gaby Music. Dímelo, Nino. Dímelo, Pina. Estamos claros de que no es el mejor de todos los tiempos. Jefe. Luce como Candy. Lo nice. Full Harmony. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared. Y si yo bajo, sabes que le haré. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pinta labios rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. Del vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Prende otra la que este se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pinta labios rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. No están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara de mala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala. Estaba enfocado en yo, tú, Carmelo y tú, mí. Cuando yo bajo, siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta él. La tengo loca con él. Sola se toca cuando mirándola yo la hago. Yo, tú,
te cuentas muy bien y no piensas en mí. Sin embargo, yo no puedo dejar. Yerba Mate Pajarito te invita a celebrar el Día del Tereré en el Tereré Fest Pajarito 2026. Sábado 28 de febrero en el Club de Caza y Pesca de Bella Vista Sur, Itapúa, con Néstor Loy, Los Caminantes, Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní, Fusión Sonora y el gran cierre con el retrovisor. Iniciando los festejos por los 70 años de Pajarito. Vení y viví de esta gran fiesta. Vos sabés que me costó mucho leerla, estoy muy nervioso el día de hoy. Porque hoy nos acompaña una persona muy especial. Una persona que yo desde que empezó este programa estoy pidiendo que venga. Si vos me preguntás a mí quién es ella, te diría que es mi persona favorita. Con todos nosotros, Ainara Ábalos. Mentiroso, pero igual te quiero. Hola. Calmate, ande globo loco. Hola, Ainara. No me puedo parar ahora. Hola, Ainara, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Súper bien. Estaba mal hasta que vi que entraste por esa puerta. Sí, perdón por la tardanza, pero no conté con el factor tráfico ni el factor lluvia también. No estaba hablando de hoy como tal. Estaba hablando de que empezó el programa. ¿Será? Sí, Lauri, ¿es cierto que todos los días te pedía que vengan a Ainara? ¿Viste? Bueno, es que me fui de vacaciones también. ¿En serio? ¿Por dónde estuviste, Ainara? Y conocí el mar por primera vez. ¿En serio? Sí, conocí el mar. Nos fuimos con mi mami, mi abue, a Brasil, a Florianópolis específicamente. Qué lástima que no me dijiste antes, si no nos íbamos juntos. ¿No ya conoces el mar? No. ¿No? No. Qué mentira. En serio te digo, ya sé que parezco una persona que viajó por el mundo. Pero no, solamente conozco Encarnación. Ah, Encarnación. Eso es lo más cerca que estuve del mar. Ya. ¿Y ya te subiste a la banana en Encarnación? ¿Conoces ese juego? Conozco, pero nunca me subí. ¿Vos? Te invito, da gusto. Yo me subí 2 veces. ¿2 veces lo Sí. repetiste? Sí. Eso significa que capaz que es divertido. Es extremo. Extremo. Sí, extremo. Porque te tiran, tipo, muy ahí en el profundo del río, te tiran y da gusto. Yo pensé que me iba a morir la primera vez porque yo no sabía que el juego era eso. Que te tiraban y vos tenías que estar flotando ahí con tu chaleco salvavidas. Y yo vi así mi vida pasar cuando me tiraron por primera vez. Y después me di cuenta que ese era el juego. Ah, claro, tipo, sentir ese sentimiento de... Esa adrenalina, sí. Claro, claro. Vos sabés que yo me siento así ahora mismo. Sí, no estaba preparado para este momento. Sí, tengo color de banana. Y estás lo de amarillo hoy. Sí, por eso te digo. Pero vos deberías de estar de verde porque vos sos todavía una banana así medio inmadura. ¿Por qué decís eso? ¿Y porque sos joven? Me gusta Te falta esto. experimentar todavía para estar maduro. Pero, ¿cómo sabes que yo soy joven, Ainara? Y es que se te nota. Tipo, parezco muy jovencito. No sé de edad, pero de experiencia, ¿Cuántos años voy a decir que tengo? estás en tus 20. Podría ser, pero al principio o terminando ya. Y un poquito más de la mitad de... A ver, ponele que 27 te pongo. ¿Cómo sabe? No, pero seguramente que viste que me festejaron mi cumple, algo así. Realmente no, pero... ¿Y vos cuántos años tenés o no querés hablar de eso? Yo tengo 25. ¿25? Sí. Bueno, 2 años hermano llevamos. Sí. Y vos decís que tipo me falta experimentar. ¿Qué, por ejemplo, vos podrías hacer para que yo aprenda algo que me sirva para la vida? No, yo no. Juntos tenemos que hacer, como yo sola. Ah, ok. Juntos. No, yo pensé que vos me querías enseñar, tipo, mira, esto tenés que hacer tal cosa. Algo así. Yo de profesora, más o menos, pero de compañera sí sirvo. ¿Qué, por ejemplo, te hubiera gustado ser de chica? ¿De chica? Sí. Y realmente quería ser profesora. ¿En serio? Sí, me encantaba hacer dictado.
del culo hacía el dictado porque era horrenda mi caligrafía y mi ortografía, pero me gustaba que la profe dicta. Sí, yo por ejemplo, todos los días estoy acá practicando para leer. ¿Sí? Sí, porque tengo una compañera que se llama Silvita y ella me Sí, lee le las conozco. noticias, pero estuvo de vacaciones y estábamos buscando una reemplazante para ella. Pero yo hoy le vi a Silvita. No, vino tampoco hoy Silvita. ¿O a quién yo le vi? No, ella viene acá, pero dice que está de vacaciones para no entrar al programa, imagínate. Ah, porque yo le vi afuera, creo. No, yo le dije luego, ni vengas hoy porque va a venir Ainara. Pero yo vine a aclarar algo. ¿Qué pasó? Bueno, yo estuve viendo algunos, ¿cómo se dice así? Los cortos del programa. Bueno, eso. Los clips. Los clips. Y estuve viendo que muchas chicas vienen acá y tipo se pelean por Lulax. Tipo, ya le vi a Ana Laura. Esperamos un ratito, Ainara. Ya le vi a Silvita. Sí, que yo pensé, Silvita, que no ibas a venir si yo te dije que no vengas. No, yo estaba en la rutina. Mi bloque. No, pues ya no está en la rutina, Silvita, desde que decidiste no venir más. Yo nunca decidí no venir más. Acá está la rutina. Mira, se nota. Demonio, se nota que él no lee la rutina. Mi rutina es diferente. Acá dice Ainara Ávalo de 7:30 a 9 luego. ¿Qué te pasa, cerdo? O sea, todo el programa. Demonio, este programa no es Jingo ni Calle 7 para que vos andes armando polémica acá. Ya sé que parezco del equipo amarillo, pero nada que ver. Silvita, ¿qué pasa? ¿Se te perdió algo acá? Mi bloque. Vine a buscar mi bloque. O sea, pensé que tenía mi bloque, entonces vine. Había sido... Cuando falta 10... Tú y Shara ya... Cuando falta 10 minutos para que termine el programa, venías a reclamar tu bloque. Sí. Porque pensé que por lo menos esos 10 minutos me ibas a dar. Ah, por lo menos. El bloque, mi bloque. Para mí 10 minutos es muchísimo. Te pido disculpas, Ainara. Bueno. Esto nunca pasa, en serio. ¿Qué? Y siempre vienen las invitadas y están tranquilas. No le molesta a nadie, insoportable. No, pero yo a Silvita le quiero. Sí, yo también. Pero por algo habrá venido de negro luego. Sí. Está de luto. Ya no es negro. Yo lo que no le quiero. No sé si vino de la viuda negra o si puede vino ser. de... Ainara, ¿a vos te ¿Qué? presentó como su persona favorita? Sí. Pero le no te creas. preocupes, Silvita, que eso es lo que yo estaba justamente aclarando. Yo ya he visto los clips, ya he visto a las chicas que dicen, ay no, Lulax, que es para mí. Hasta le vi a Ana Laura peleándose por Lulax. Entonces yo vine hoy a ser la diferente y a decir que yo no me voy a pelear por Lulax. No, O sea, sí. no solamente... una pregunta, ¿quién es Ana Laura? Para saber nomás. La verdad que ni idea. Y Yo no- apellido es tipo chamorro. Ah, me suena, pero vos sabés que no sé realmente bien de qué hablan. Silvita, muchas gracias por venir, en serio. Yo también quiero aclarar a Ainara que yo no me peleo por Lulax, sino por mi bloque. Por mi bloque. Porque él en mis vacaciones le trajo a muchas modelos para leer las noticias. Y que Hicieron de periodistas. Y Silvita dijo, las modelos con ni leer saben. Yo no dije eso. Eso fuerte dijiste fue. vos. Yo no me, Y hay yo no pruebas. me aludo porque yo ahora, tipo, antes de que pongan modelo, ponen locutora y modelo. Primero está locutora. Silvita, ¿algo que tengas para decir de tu ofensa que dijiste hacia las modelos, mis amigas personales? Vos dijiste. Negativo. Hay un corte. Mira nomás, Ainara. Vos sabés que, Ainara, impresionante ahora la inteligencia artificial usan a su favor las periodistas, que tienen que ser transparentes, ¿eh? Me gustaría que seas transparente ahora, Silvita. O sea, que te Que vayas. me vaya. Bueno, entonces el lunes también voy a ser transparente. Chao. Qué falta de respeto, en serio. Vos sabés que este programa debería llamarse cualquier otro nombre menos Lula, porque a mí nadie me respeta acá. Pero bueno, ¿en qué estábamos, Ainara? En que íbamos a aprender juntos, no sé nomás qué, a leer, por lo visto ahora. Sí, porque me hinchan mucho de que no sé leer. Me gustó mucho tu pantalón de Hello Kitty. ¿Viste? Y usé una moda que estuve viendo en estos días. ¿Puedo mostrar? A ver. Bueno. Ah, tipo, no. No se cierra todo, wow. Sí, mira un poco.
Pero esa... Esa moda yo uso también. Pero porque no se cierra lo el mío. Porque estoy gordito ahora. Pero, ¿vos sabías que los gorditos son mejores? Sí, inclusive hay algunos gorditos que se pelean por él en su propio programa. ¿Sí? Imagínate. No, es que los gorditos da gusto abrazarles. Sí. Yo soy gordito. Ainara, una pregunta. Dime. ¿Vos de qué signo sos? Porque yo suelo leer acá el horóscopo. Bueno, te voy a dar una pista. Ok. Supuestamente estamos en horario del menor, no sé, pero ahí no es nada malo, tipo, supuestamente es el signo más sexual del zodiaco. Géminis. No. ¿Podrías probar a abrazar a Lula a ver si es tan apachachable? Sí, soy abrazable. como decís? Ainara. ¿Eh? ¿Sí? Parece que le dio tímido, ¿eh? Pero ese tipo... Bueno, vamos a terminar con lo de los signos y Sí, después. mira, lo este tipo quiere forzar una interacción que es feo. No, y él está celoso. No, y el otro... Demonio está celoso. porque Demonio está enamorado de vos también, ¿eh? No sé si está enamorado, pero viste que nosotros ya llegamos a darnos un beso y por eso. Acá, en el cachete. Bueno, estamos en empate porque a mí también me diste. Sí. Empate. Pero hay diferencia otra vez. ¿Por qué? Porque yo a vos nomás te di y a mí me forzaron a darle a Demonio. ¿Qué? ¿Sabes que no es la primera Pero ¿quieres vez? saber por qué? ¿Por qué? Porque él me mintió. Él me dijo que él era el jefe del programa. Mentira. ¿Qué va a Sí. ser el jefe ese? Sí. Si el programa no, para empezar, no tiene Y el yo nombre. caí. Si el programa no tiene el nombre de la persona, no tenés que creerle. No, pero él pues es el productor. ¿Qué va a ser el productor? Él con una persona está implantada nomás ahí. Y hoy ni me escribió él, me escribió Laura y ahí también yo ya me piché. Y seguro que le da todo vergüenza después de hacer lo que hizo. Y no es la primera vez. El otro día vino una chica y dijo, por favor, quiero hacer una prueba. Yo estudié para ser doctor, quería ser cardiólogo y le escuchó su seno a una chica. Para escuchar su corazón. Imagínate. Pero ahí se escucha en el pecho. Sí, pero que yo sepa, él nunca estudió eso. Yo sí. Pero puede ser un practicante. No, pero pienso nomás de que usó mucho a su favor eso. O sea, yo estoy enojada con él, pero siempre le voy a defender. Pero ya tenés la premisa de que es mentiroso. ¿Entendés? Manipuladores. Yo no, sí, así son los Sagitarios. ¿Y vos qué sos? Y ya te di una pista. Pero yo pues no sé nada de lo sexual. Sí, yo soy nuevo en eso. A ver, Aries. No. Bueno, te voy a decir otro. Con este ya tenés que pillar. Ok. En la cola está el veneno. Escorpio. Dice así, mira. Dale, escucho. Toda empresa o negocio que comience será muy fructífero. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que puede ser real? Y mi negocio ahora mismo soy yo. O sea, todo lo que tenga que ver con crear contenido, mi imagen, etcétera. Sos como tu emprendimiento es tu imagen personal. Así mismo. Ok. Y estás en el programa número 1 en las mañanas. Así mismo. Eso significa que puede ser real. Claro. Dice así. Tus encantos naturales te llevarán a ser el centro de atención, dice. ¿Eso alguna vez te pasó? Y... Ahora, por ejemplo, soy el centro de mi atención. ¿Y qué es lo que más te gusta de mí? Tus ojos. Esos son naturales. Sí, parece... Tu ojo parece miel, pero ¿viste esa miel que hacen en Concepción que tipo no es así azucarado, que es puro? ¿Entendés? Miel de Concepción. Sí. Ok. Anotaré. Todavía no leímos WhatsApp. Bueno. Dice acá. Cuídate de caer en trampas amorosas de quien mucho habla y promete. Así dice. Y enfócate en aquellas personas que tienen un programa con su nombre. Bien específico. Legalmente lo de enfócate en una persona es lo único real. Ya. Sí. ¿Y vos de qué signo sos? Yo soy Capricornio. Capricornio. Dicen que soy que tengo alma de viejo y eso. Alma de viejo. Sí. ¿En qué sentido? ¿Y qué tipo soy Argel? ¿Qué tipo no quiero escuchar ruido y eso? Ay, yo también. Soy así. Tenemos algo A mí no me común. gusta hoy en día ya no me gustan las fiestas.
y cosas así. Quiero estar en mi casa nomás. Ah, mira, pues. Yo también quiero eso. En mi casa, comer algo rico. Claro, en su casa. Sí, en mi casa, comer algo rico. Esa es una indirecta. ¿De? Y tipo, comer algo rico y me miras así. O decir por algo en general nomás. Tipo, comer algo. ¿Y comer algo? Un alimento. Y sí, cualquier cosa que se pueda comer. Pero que sea rico. Está bien, bueno, está bien, tranqui. Tenemos WhatsApp, demonio. Quiero pedirle disculpas a la gente de WhatsApp que no le leímos. Lo que pasa es que estuvimos muy cargados. Y no pongo un brother ahí a hablar de por ridículo. Buen día, Lula. Feliz cumple. Feliz cumplemes, baby. Hoy te vestiste de bombón. Ah, hablando de eso, estoy muy contento de que estés hoy con nosotros, Ainara, porque hoy es el cumplemes de este programa. ¿En serio? Cumple un mes. Ay, felicidades. Gracias, Ainara. A todos. Y No, todos. a mí nomás, ellos están hinchando la bola. Buen día, Panchula. Hoy toca ver la repetición del programa. Saluda a todo el equipo. Dice, mira, poco, está trabajando. Punto, mandó uno ahí. Hola, Lula, ¿sabes que una compañera vino hoy recién a laburar y apareció con su... Le salió después del día de los enamorados. Dice, mira, un poco a cuidarse. Hola, Lula, ¿me pueden agregar al grupo? Este mensaje es del lunes, recién tenemos luz, dice. Lula, vení pues tomar este negrito. Dice, nos invita a su desayuno. Qué grande, qué buena onda la gente. Cami Amor, dice, están enamorada de mi switcher. Que es una amiga, por si acaso. Bueno, ¿qué es lo que envía? Ah, mira, el grupo de Lula Supremo está bajo investigación, dice. Tenemos un audio, a ver. ¿Qué dice? De Lulax. ¿Qué opina del Matías? El que anoche momó en el grupo. Todavía no creaste otro capé. No. Me quiero unir otra vez, nada. Por favor, vení conmigo, Cami, quiero dar un comunicado oficial. ¿Tenemos un grupo? Tenemos un grupo de WhatsApp que creamos ayer, 250 personas entraron. ¿Y por qué no me invitaste? Voy a decirte algo, Ainara, y ahora públicamente te voy a exponer acá. Voy a entrar al perfil de Ainara Ábalos. Ay, me escribiste, wow. Una vez te escribí. Ainara Ábalos, acá luego. ¿En dónde? En Instagram. No te creo. Mira, vos subiste una foto que tenía un pasamontaña y yo te puse, vos sos, y me dejaste en visto. Te leí. Creo que me dejaste en visto. Viste que soy ya, voy a ver ahora mismo. Me dejaste, y yo te puse vos sos porque tenías pues un pasamontañas y tipo no tenías remera. Entonces yo dije, no veo su cara, no sé si va a ser ella. ¿Entendés? Ahora, por ejemplo, si veo, ya voy a saber que era vos por tus ojos, color miel de Concepción. ¿Entendés? Para mí que no te leí, Lulax. Sí, me leíste. Ahora te leí. Me leíste y yo realmente ese día demasiado triste me puse. Mentira, es porque yo te puse hasta en mis mejores amigos. Me entero. Y sí, viste, a ver, anteayer. Y le di like a tu historia de mejor amigo. No sé. Muy fuerte. O sea que yo no me entero de eso porque tipo, toda la gente pues me tiene en su mejor amigo. Entonces para mí todas las historias son verdes. ¿Entendés? Pero no, toda la gente alza cosas en sus mejores amigos. También. Bueno, tenemos WhatsApp. Insoportable este demonio ese. Estamos hablando también con Ainara. No podemos empezar a las 9:30 del programa, boludo. Buen día, Perquesa. Te envío fotos de mi mano de traga. Bueno, espero... No, pero eso no es ubicado. Ay, mira, ¿qué es lo que mandan? ¿En serio saliste del grupo? Dejana de ser pliqui, dice. No, ¿saben qué es lo que pasa? Que estaban spameando mucho anoche. Eso es lo que pasa. Buen día, señor Cimbroncito Rodríguez. Te veo bien acompañado. Ahora voy a usar ese color de remera. Veo que da resultados para ver si le levanto a mi jefa. Dice, mira un poco. Y el amarillo indica muchas cosas. Hola, Lulax. Nunca me tocó una mujer con frenillos. Y ya me estira. Pasa su número, porfa. Dice, manda la foto de Lauri. Dice, saludos de Mallorca como siempre. Ya quiero ver el abrazo. Dice... Bueno, gente, pueden enviar por favor en el chat su nombre, apellido y sus 3 últimos para sorteo del termo. Porque hoy vamos a sortear un termo de la Popu FM, donde vamos a ser compañeros. No sé si sabías. Ay, Lula, la vez pasada te fuiste a mi programa. A promocionar Lulax Supremo. Sí. Y después conté de qué tipo iba a ser. No, pero eso yo ya sabía antes, porque yo tuve que conversar con Ana Morán y tuve que aceptar si vos estabas o no. Ah, sí, y vos me aceptaste. Sí. Gracias por la oportunidad, Ainara. De nada. Espero que no sea la única que me des.
qué? Porque cuando vos estuviste de vacaciones, me hicieron Sí. una entrevista. Y me dijeron, ¿algún sueño? Y yo puse merendar con Ainara Ábalos. ¿Te puedo decir algo así, tipo, no creo que te veas mal? Decime más. ¿Que vos no merendás? ¿Qué bien? No, no, no es eso. Ok. Pero en algún momento, tipo lo que me estás diciendo a mí, o sea, todo lo que le decía a todas realmente, algún día va a ser real y le vas a querer decir eso de verdad a alguien y no te va a creer. ¿Por qué le decís lo mismo a todas? Yo jamás en mi vida dije que quiero merendar con alguien. ¿Qué? Dijiste desayunar, media mañana, almorzar, cenar. Y qué sé bueno, yo. merendar es la primera vez. ¿Entendés? Tipo, yo pienso que no estoy mintiendo. Yo te aviso nomás. Bueno, tenemos un mensaje de mi suegra. Permiso. Al final. Buen día, Lulax. Dicen que yo no te quiero. Qué mentira. Tengo un gran aprecio y sos el número 1 en Mall de Bahí. ¿Conocen, chicos, el fiambre campaña? Ese que se carga todo mal. Sí. Tripón o bombita le llaman, dice. Ahí le tienen enfrente. Vino hoy con remera amarillo que combina con su cara. Me está diciendo que soy Sa-U-Yu. Qué fuerte, ¿verdad? Pero el amarillo significa muchas cosas. Sí, que no desayuné. No. Bueno. Porque en el semáforo, por ejemplo. ¿Qué significa? Que tenés que esperar. Esperar a proceder rápido. Una, dos. Qué fuerte. Ahí nada pasa Y en rojo, todo chicos. procede nomás. Ok. Todos pasan rápido. Yo no conozco gente que va lento. Yo voy lento. Por eso te invité a merendar. A mí me contaron cosas diferentes, que vos vas rápido. Pero, Ainara, vos pues no podés guiarte por lo que te cuenten de mí nomás. Vos tenés que conocerme para saber si es real. ¿Entendés? Aparte que Una pregunta. A ver. Bueno. Yo más o menos ya manejo el horario en el que vos vas a estar en la Popu. Sí. FM. Aclarando. Bueno. Y creo que vamos a cruzarnos entonces. Sí. A menos ojalá. de que vos no te retires más temprano. Yo siempre me voy a quedar hasta el final. Y eso te iba a preguntar, si vos vas a esperar para saludarme. Claro que sí. Y después es retirarte. Siempre te voy a esperar ahí para saludarte. Bueno. Si tuve que esperar 30 días para verte en mi programa, ¿qué me hace 5 minutos? Que para ustedes es poco. Por eso. En realidad es mucho. Ah, bueno, entonces cada vez 5 me caes minutos mejor. Ya es promedio. Epa. Ah, pues entonces soy un... Pero minutos. No cambiemos después las otras cosas. ¿Qué? Está M-I-N y está C-M. C-M sí ya es poco. Ah, ok. Bueno, bueno, estaba emocionado, pero ahora estoy normal. Bueno, vamos a hacer el sorteo. No sé, Ainara, si querés tipo elegir entre toda esta gente que está mandando su nombre, apellido y sus 3 últimos. Escriban nomás ahí y Ainara tipo va a elegir uno de ellos. Tipo, tiene que ser sí o sí uno de los que está acá en la pantalla, ¿está bien? Ok, así. Sí, pero viste que no se puede subir ni bajar. Entonces, tipo, entre todos eso tenés que elegir uno. Mejor si no mirás así, la gente nos dice, no, ese es luego su primo. ¿Entendés? Bueno, así no Sí. Y donde se quede tu dedo, ese ganó. Dale roja, ahí. Ay, salí. ¿Saliste? Sí. Pásame porque yo tengo ahí abierta alguna página y nada. Ya entré. Ah, ok. ¿Quién ganó? Lucas Jiménez 010. Lucas Jiménez, muchas felicidades. Ganaste el termo de la Popu FM. Escribinos ahora mismo a la Popu, mandanos tu nombre, tu apellido y tus 3 últimos y también un comprobante de que esa es tu cuenta, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Ainara. Ya me voy otra vez. Y lo que pasa es que ese impresentable demonio Guau quiere ¿Tú sabes cortar. de dónde yo vengo, Lulax? ¿De dónde venís? De Ñemby. ¿Sabes cuánto me tomó venir de allá hasta acá? ¿Cuánto te tomó? ¿Qué hora me tuve que levantar? ¿A qué hora, Ainara? A las 6 de la mañana. Lulax te va a invitar a desayunar ahora mientras Ainara. Sí, vamos a desayunar ahora si querés. ¿Qué? Vamos a desayunar si querés. Ah, yo que mal escuché, perdón. ¿Qué escuchaste? Vamos a desayunarte a vos. No.
Te juro que escuché eso. No, eso ya le hubiera gustado a Demonio. Sí. Ainara, muchas gracias, muy contento realmente por compartir contigo. Igualmente. Mira, antes me pone un poco triste lo que me dijiste de que tipo todas las mujeres van a pensar de que yo le digo lo mismo, porque lo que yo tipo planeaba era decirte solamente a vos eso. Bueno, y vamos a hacer algo. ¿Qué querés? Te doy 10 segundos para que me digas algo que en serio no le dijiste a nadie y después voy a investigar. Una palabra por lo menos. Fea. O no me quiero casar contigo. O sos mi persona menos favorita. El de fea me gusta. Pero no creo que no te queda bien. Pero ese es así tipo como... ¿Conoces esa película 3 metros sobre el cielo? Ah, sí. Ese puede para llamar la atención. No puedo dejar que un bestia como yo te lleve así. Fea, así. Pero igual, Ainara, mira, yo te voy a decir algo. Si yo, por ejemplo, tengo que tratarte mal para que vos me hagas caso, prefiero que no me hagas caso nomás. Tipo, no sé, no quiero herirte. Pero las mujeres, algunas somos masoquistas. Sí, sí, así. Frena o si no me voy a tirar. Hey, así. Sí. Por suerte yo no tengo auto. ¿Qué tenés? Tarjeta de colectivo. Pero, ¿sabes qué? Tipo, es una oportunidad para vos. Pero, ¿colectivo con aire o sin aire? Ahora mismo sin aire a esta altura. Cuando cobremos ya será otra cosa. Pero yo tengo vehículo. Sí. Pero yo no me fijo en eso. En VEI, no. El resto sí. ¿En qué? Tipo, le podemos quitar VEI nomás. ¿Entendés? El resto yo me fijo. Pero para mí no es importante que la chica tenga auto. Podemos irnos a una cita en bus. Con aire. No voy a andar escatimando. Y si se suben así los vendedores ambulantes, ¿me vas a comprar las cosas que venden? Sí, si tienen para pagar, si tienen POS. Sí. Porque con tarjeta de crédito nomás yo tengo plata. Y ese después yo, fin de mes, pago el mínimo y tengo de plata. Pero todo va a cambiar, todo va a estar mejor. Como dice Bohemia Urbana. Igual, vos sabés que yo te veo ya que voy a estar enamorada de mí porque soy carruaje. Tipo, esa es la debilidad de algunas mujeres. Puede ser. En su momento me gustaron de ese tipo. Y yo era así antes de conocerte. Ahora por suerte ya me está yendo bien. Bueno, gracias Ainara por venir. De nada. Podés venir cuando vos quieras, pero yo no quiero que vos pienses que esto yo te estoy diciendo nomás. Cuando vos quieras podés venir. De verdad. 9 y 10, Lelo. 9 y 10. Tengo otro programa que producir. Tienen que producir otro programa. Un programa mucho... ¿Qué? Bueno, si vos estás ahí, eran 7. Yo suelo ser ahí tipo comodín. Te invitan. Soy reemplazante. Vos sabés que te recomendaría rechazar nomás. ¿Por qué? No, a mí me gusta. ¿Cómo se llama el conductor? El que es amigo de Pitu Willy. ¿José? Ese no me cae tanto. Habla mal de mí encima, Sí. Encima que te parece más o menos. Bueno, legalmente, Ainara, esta fue nuestra última vez juntos. Me ofendiste. Yo dije que se parecen. Ok. No que son iguales. Está bien. No, pero viste que vos decís lo que todos los somos iguales. Pero yo vengo ahí solo porque está Demonio nomás luego. Bueno, entonces está bien. Entonces te perdono. Gracias, Ainara, en serio. A vos. ¿Algo que tenga para decirle a la gente de Lulac Supremo? Nada. Ainara Ábalos, fuerte el aplauso, por favor. Un aplauso. ¡Qué mierda! Te daré el abrazo y ya me voy. Dale. Nos vemos, Ainara. Para Cuevas, hacelo. Por Dios, hacelo, Cuevas. Hacelo, Cuevas, tiró. Dios, donde quieras. Por donde quieras. ¿Por qué me cortás?